Estamos hablando con Santiago Justiniano, que como saben fue jefe de Pritco y que salió y que para mí eso es algo trágico. No lo he discutido con él porque pues no quiero ni ponerlo a él en una posición delicada. No hemos hablado del por qué se fue. Yo tengo una teoría, él no lo va a decir porque él es una persona políticamente correcta. Esa es mi opinión y no te quiero poner en esa posición. Pero en mi opinión, a la posición de Pritco le han quitado demasiado poder, lo han convertido básicamente en un realtor. Esa es mi opinión y él no va a decir eso, así que yo no pretendo que lo diga. Pero esa es mi opinión. O sea, Fomento Industrial debería ser una entidad que se dedique a ir a buscar esas empresas, más allá que el Secretario de Desarrollo Económico, que tiene también otras funciones adicionales a Fomento Industrial, porque una cosa es la industria, otra cosa es todo lo que es el aparato de desarrollo económico, incluyendo turismo, incluyendo tantas otras vertientes que tiene desarrollo económico. Esa es mi opinión y creo que es un error no darle ese rol a Pritco, convertirlo en un mero realtor. Para eso está Obras Públicas. Para eso está, ¿verdad? Para eso está otras agencias del gobierno que se dedican al manejo de la infraestructura pública, de los edificios del gobierno. Para eso está edificios públicos, para eso está obras públicas. Por eso cuando las escuelas las cierran, se las damos a obras públicas, para que ellos se encarguen de bregar con ese asunto de ese edificio. No, para eso no está Pritco, no está Fomento Industrial. Esa es mi opinión objetiva, genuina, no tiene que ver con el director actual, no tiene que ver con los directores pasados, tiene que ver con cuál es el rol de esa oficina, de esa posición. Dicho eso, Eric, te planteaba que los estados, cuando tú escuchas estas inversiones que se están haciendo, donde hablamos de empresas que están haciendo anuncios de inversiones de 50 billones, como Johnson Johnson, que tienen una operación local robusta, y que incluso los jefes globales han sido en un momento dado de aquí. Históricamente ha habido personas que han estado localmente bien conectadas a nivel global en esta empresa. Cuando tú ves eso, y tú ves que la inversión local no es la que se está anunciando, y lo mismo de Novo Nordisk, y lo mismo de Amgen, y lo mismo de AbbVie, y lo mismo de todas estas otras, bueno, pues evidentemente hay un problema. Y Sí. si el problema fuera solo en energético, pues uno diría, bueno, pues lo energético lo resolvemos en 5 años, pues en 5 años volvemos a hablar. Pero es que estas empresas están planteando que ellos van a tener que generar su propia energía en los estados porque hay una necesidad de que el grid energético de Estados Unidos también está sobrecargado por el tema de la inteligencia artificial, todos los centros de cómputo y todo el reshoring que se está pronosticando que va a ocurrir. Así que el grid energético tampoco da, al punto de que han hecho contratos con empresas de energía nuclear para crear mini reactores nucleares para ponerlos al lado de su planta y poder suplirse su propia energía. Así que evidentemente hay un poco más allá del tema energético local, pero te escucho. Sí, sí. Mira, te voy a dar dos ejemplos de los múltiples que mencionaste. Te voy a dar dos ejemplos donde el saber qué es Puerto Rico no fue un factor. Ejemplo, el presidente de la división de manufactura de Eli Lilly es un jibarito del área este de Puerto Rico, graduado del colegio de Mayagüez. O sea, es un boricua y él entiende lo que es Puerto Rico. Pues el entender lo que es Puerto Rico, ¿nos está ayudando o nos está penalizando? Segundo ejemplo, Esteban, el vicepresidente ejecutivo de Amgen a nivel mundial de manufactura. Él es graduado del Colegio de Mayagüez, fue gerente general de Amgen en Puerto Rico, fue gerente general de Cordis en San Germán, y de ahí se lo llevaron para Thousand Oaks, California, y el cielo es el límite. Esteban sabe lo que es hacer negocios en Puerto Rico y lo que Puerto Rico provee. Pero te voy a dar un ejemplo de lo que Amgen enfrenta. El vertedero de Juncos. Y me vas a decir, Eric, ¿pero qué tiene que ver el vertedero de Juncos con Amgen? Bien Pues tú importante. muy bien, pues entonces cuando tú tienes una infraestructura que no puedes utilizar para disminuir tus costos, que te va a crear incertidumbre, porque si a un grupo ambiental se le ocurre ir a ese vertedero, escarbar y sacar un desperdicio que diga Amgen, que no hayan perdido su identidad y le achacan a Amgen la contaminación en ese vertedero, esto es sálvese el que pueda, porque el que no esté claro de cuál es el impacto de Amgen a la economía del país debe sentarse a buscar esos datos. Amgen es y yo no he trabajado en Amgen, yo le tengo mi mayor admiración, pero el día que Amgen
diga, miren mi gente, hasta aquí llegó la guagua, yo los quiero, gracias por su tiempo, gracias por su servicio, pero ya me es insostenible estar en Puerto Rico. Y ellos recojan y se vayan. El efecto es devastador a la economía de todo Puerto Rico. Así que cuando hablamos de empresas como Amgen, pues es cómo está la infraestructura de carretera, cuán fácil es el acceso al talento, al capital humano, cuán fácil es la infraestructura que está alrededor de la empresa. A mí me duele escuchar en ocasiones que Amgen hizo una planta en Georgia, que hizo una planta en Rhode Island, que hizo una planta en Carolina del Norte, y que no es que hizo la planta, es que el día que anunciaron el inicio de la planta, ese mismo día anunciaron la expansión de la misma. Yo también lo escuché. ¿Qué pasa con el vertedero de Juncos, por si acaso, para saber si está pasando algo allí? Y que, Bueno, si quiere, me lo dice fuera del aire para ir a ayudar, cómo podemos evitar que se vaya. sí, hace 3 años, Jay, se fue el 2024, en septiembre, en agosto 26 del año 2022, la Asociación de Industriales le envió una carta a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales solicitándole información, claridad sobre el arresto de múltiples vertederos en Puerto Rico. La realidad es que de 29, 30 vertederos que había, se iba a reducir a 18, y en esa ocasión hubo múltiples dueños de vertederos que se acercaron a industriales a solicitarnos nuestra colaboración, ser amigos de la empresa para lograr crecer los mismos. Mi mejor recuerdo es que el vertedero de Juncos tiene unos inconvenientes. Como no los tengo verbatim del documento oficial, yo preferiría repasar la información y entender, y que alguien experto en el tema nos diga lo que hay. Pero te uso el vertedero de Juncos como ejemplo de todos los vertederos que se cerraron en Puerto Rico Sí, sí, y no, todos los entiendo. casos que tenemos. El mero hecho de que tú no tengas dónde disponer de tus desperdicios, pues como empresa, pues, ¿qué haces? O sea, cierras el negocio. Bueno, Está hablando de una no, inversión de no, 5 billones que ha habido desde los 90 para acá en Amgen. O sea, de hecho, pues lo que, y el pago de cientos de millones en impuestos, etcétera, locales, etcétera. bueno, y si a eso le sumas que el 95% de la basura industrial de Puerto Rico se exporta a los Estados Unidos para ser usado como biomasa, para hacer waste to energy. O sea, cuando hablamos de cómo la colonia, y a veces yo lo escucho y me choca, porque esto es autoinfligido, ¿verdad? Nosotros preferimos que la basura de Puerto Rico llegue a costo cero, porque, by the way, nosotros pagamos la transportación de esa basura a los Estados Unidos, y sea usada como materia prima para generar energía eléctrica en los Estados Unidos, pero no podemos establecer en Puerto Rico un sistema de biomasa para generar energía. Entonces tú me preguntas a mí, Eric, ¿qué factores impactan a Puerto Rico para su desarrollo económico? ¿Eso es un ejemplo? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos sentarnos en una mesa de diálogo? Que eso fue lo que yo le solicité como presidente de Industriales en agosto del 2022, y me cayeron chinche. Y yo puedo entender que de la forma en que se manejó el proyecto de Arecibo, donde se iba a establecer de la planta de generar energía por basura, no tuvo el mejor libreto ni la mejor conclusión. Yo puedo aceptar todo eso, pero tiene que haber una solución. O sea, nosotros no nos podemos quedar en un Sí, sí, que cuestionamiento. queremos la industria, queremos la energía barata, pero no queremos lo que implica eso, ¿no? Y es obvio. Y nos Pero pasa más también, aún, nos pero pasa con más aún, AES, Jay. nos pasa allí, o sea, Ah, que, no, pero ajá, sin ni continúa, hablar, continúa. mira, pues Bloomberg, cuando intercambiamos mensajes que te puse, Bloomberg is on fire. Pues mira, ¿qué Bloomberg publica? Muy acertado y alineado con la observación que me dijiste pero es que en Estados Unidos se sabe que la infraestructura es vieja, se sabe que hay que modernizarla, se sabe que eso no está miel sobre hojuelas.
Pero ¿qué publica Bloomberg? Dice, mira, las tres fuentes principales de energía, la costa este de Estados Unidos, gas, nuclear, carbón. Aquí no queremos carbón. Aquí hay un cuestionamiento fuerte si nos debemos mover a nuclear y el gas está en cuestionamiento. Entonces, Bloomberg dice, no es que te quedes en esas tres, es que usa renovable para seguir diversificando y garantizándote que los precios bajen, porque los precios de la energía han aumentado en Estados Unidos de 13 centavos a 18 centavos a nivel de residencia, 5 o 6 centavos el kilovatio. Pero es que aquí en Puerto Rico los 16 o 20 billones para reconstruir el sistema no va a ser suficiente para modernizarlo. Y el tema de la modernización de nuestro sistema eléctrico hay que dialogarlo para poder crear el ambiente de atraer eso por sí mismo. El simplemente hablar de la modernización del sistema va a crear condiciones favorables de que inversionistas digan, mira, esta gente está hablando de lo que tiene que hablar, esta gente se está moviendo en la dirección correcta, vamos a ponerlos en el Los radar. inversionistas leen noticias, o sea, que es parte Seguro. importante lo que mencionabas ahorita del acueducto, que, ¿verdad? Del error de decir algo como lo que dijo el presidente del acueducto, porque es obvio que la AAA decir no tengo la capacidad de resolver el problema de agua, y yo voy a montar una farmacéutica que necesita agua como loco, en serio, o sea, pero nada, ok, Jay, y los chips, y los microchips. Mira, me encontraba yo con mi hermano, con el maestro, con Kenneth Rivera. Estábamos dialogando sobre el Chips Act. Y Kenneth me decía, mira, aquí no, Kenneth fue presidente de la Junta de Gobierno de la AAA. Así que él es un perito en el tema. A él todo mi respeto. Y me dice, Erika, aquí la gente se está olvidando que las plantas de microchip te mandan agua. Y que si nosotros hoy tenemos problemas para mantener un sistema operando, pues imagínate. Y le contesto para atrás, pero Kenneth, ¿y si invirtiéramos en cómo hacer más eficiente y evitar el desperdicio del agua? O sea, que el agua que producimos llegue a la gente. Me dice, mira, Eric, yo he estado dialogando con muchos ingenieros y tenemos un problema serio de infraestructura, de tuberías viejas que van a reventar. Ese diálogo lo tuvimos hace 2 años atrás. Bueno, Y lo estamos viendo. es que se sabe, hace por lo menos 15 años que se sabía que gran parte de la infraestructura de acueductos tenía una vida útil que iba a empezar a colapsar porque se fabricó de los 40 a los 70 y esos 30 años, esos tubos tienen una vida útil de 40 a 60 años. Pues obvio, 40 a 60 años después de esa época, pues son estos años, así que se sabía que esos tubos y esos concretos y esa forma en la que se pegó, hay que irlos cambiando periódicamente. Pero nada, todos lo sabemos y es un grave error de parte del presidente de Augusto decir que no tenemos ni el personal experto para poder hacer esos arreglos. Yo, si algo yo siempre me preocupé con mis empleados de fábrica era irlos a visitar todos los días, pasar por la atender los problemas que ellos me plantearan de forma inmediata. ¿Quieres un abanico? Quito el de mi oficina y te lo llevo. Porque yo no quiero pensar cómo está el ánimo, no moral, el ánimo de estos empleados que pudieran pensar que el sacrificio que hacen de levantarse todos los días a llegar a sus áreas de trabajo y dar alma, corazón y vida por Puerto Rico, pues que esté en cuestionamiento su competencia profesional. Eso es muy difícil de asimilar. Ok, fuerte. Ok, la razón por la cual te he planteado el tema de energía, que yo sé que hay un issue de energía, obvio que todos sabemos, pero me choca el que entonces si se sabe que estas empresas van a tener que crear su propio sistema energético en los estados, pues entonces significa que probablemente Puerto Rico pudiera ofrecerle a esas empresas, ven aquí, monta tu propio sistema energético, te voy a comprar cualquier excedente de wheeling a través del wheeling y es un win-win situation, tú ganas, yo gano.
¿esa es una opción que realmente esas empresas ven como consideración o es que el costo al ser una isla se dispara demasiado? Es el costo de hacer negocio y el costo de vivir en Puerto Rico. O sea, cuando tú sumas, tú tienes el elemento energético que se va a resolver. Se tiene que resolver y Josué Colón lo va a resolver. Yo no tengo dudas al respecto. Hay planes serios y firmes para que eso ocurra. Pero cuando tú tienes una jurisdicción que consume tantos recursos, Jay, lamentablemente la Junta de Control Fiscal permitió que el Fondo General subiera el gasto de 9 billones de dólares a 13 billones de dólares. O sea, Puerto Rico no puede seguir gastando al nivel que lo está haciendo. Entonces, yo me pregunto realmente cuáles eran las economías que la Junta de Control Fiscal iba a tener sobre el pecunio general de Puerto Rico y por qué ese aumento de 4.000 millones de dólares no se convirtieron en reducciones en los 23 billones que pagamos en contribuciones anualmente. Entonces, tienes una fórmula que hay que sentarse a revisarla, pero no nos engañemos. Según te digo una cosa, te digo la otra. Ajá. Y cuando se corten esos 4 billones y se le diga a los municipios, by the way, tienes que ahora dar más servicios con la misma gente porque no puedes emplear gente. By the way, tú eres la primera línea de defensa de los ciudadanos de esa área, tu municipio, pero vas a tener menos recursos. No, ese discurso no funciona. O sea, si yo voy a hacer economías, tiene que ser economías en áreas que tú y yo sabemos de dependencias de gobierno, que en realidad, ¿cuál es el retorno en la inversión? Pues mira, te voy a decir dos. Y son dos grupos, dos entidades que deberían consolidarse como lo comuniqué siendo director ejecutivo de Prisco. Lo que es Invest Puerto Rico cuesta muchísimo menos que el DMO. De acuerdo al informe de la Junta de Planificación publicado en mayo de este año, turismo representa en el GDP de Puerto Rico menos de un 3%. Y el DMO cuesta 9 veces lo que cuesta Invest Puerto Rico. Entonces, ¿por qué yo tengo dos grupos, sector privado, con un nivel de flexibilidad, uno impulsándome manufactura y los servicios relacionados a manufactura y otro moviéndome turismo? Pero eso no se queda allí. El empleo total no agrícola en Puerto Rico cerró el último mes que se publicó, junio, en 960,000 trabajadores. Casi 1 millón de trabajadores, muy satisfechos. Toda pena. El sector turístico de la República Dominicana solo son 876,000 trabajadores. Y nosotros en turismo tenemos entre, como publiqué en una columna, entre 101,000 y 88,000, 90,000. Un número ahí será. Pero es 8 veces menos que la República Dominicana. Entonces tú tienes una oficina que es responsable de promover el turismo, tú tienes una oficina que es responsable de promover la manufactura, una te cuesta muchísimo menos ¿y dónde está el retorno en la inversión? Pues por ahí tenemos que comenzar. O sea, a Prisco se le critica agresivamente y quizás te voy a hacer un comentario con Prisco en el corazón, por lo que yo vi y viví. Ahí en Prisco hay un grupo de profesionales excelente, excelente, que yo llamaba a cualquier hora, cualquier día y me contestaban con precisión. Saben lo que tienen que hacer. Esa oficina está con el capital humano correcto y hay que garantizarse que tenga la gente adecuada en cantidad, porque capacitados están. Ahí no hay que adiestrar a nadie. Pero Prisco era 300 empleados, 400 empleados. Hoy escasamente en nómina autorizados son 56. Yo lo dejé en 43 empleados. Y era bien difícil crecer esa empleomanía. Bueno, es Casi que también menos. si el DEC lo va a sustituir en la práctica,
Eric, pues obviamente, pues de nada nos sirve tener una oficina que se llama Fomento Industrial que se dedica a ser un realtor glorificado. Pues entonces, Jay, siguiendo esa línea de pensamiento, perdona la interrupción, pues deberíamos sincerarnos y decir, mira, vamos a convertir a Fomento en un programa, igualito como está el programa de Rones de Puerto Rico, igualito como está el programa de artesanos, igualito como está lo que era la compañía de Fomento de Exportación, y es un programa, oye, se convierten en programas. Con eso, yo honestamente, es doloroso, es un checkmark en nuestra historia económica, pero es lo que es, ¿verdad? No, pero para mí es al revés. Para mí deberíamos robustecer, o sea, Ah, especialmente en el momento donde tenemos a los Estados Unidos metiéndole una presión brutal al mundo, totalmente. diciéndole, tráeme las empresas de vuelta, reubícate, y nosotros con la herramienta que tenemos de poder decirle a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, a Salvador, a todas estas empresas, mira, si te ubicas allá, chévere, vamos a hacer un partnership, parte de la producción allá, parte de la producción acá, y una vez produces aquí una porción sustancial, mayoritaria, no pagas arancel, o sea, te acabas de ahorrar un 10%, incluso hasta más, dependiendo de qué país sea, y la garantía de que no va a poder haber eventualmente un cambio de eso, al menos mientras el estatus de Puerto Rico esté es el que es. Es un win-win situation para todos. Entonces, yo no veo cómo no estamos fortaleciendo y robusteciendo a Pritco, a Fomento Industrial, y que el Departamento de Desarrollo Económico que vele como sombrilla que es de todo lo otro que vela, porque ellos velan por casinos, por el turismo, o sea, todos estos otros programas de incentivos que honestamente no son el énfasis ahora mismo que tiene el presidente Trump en atraer la industria para que regrese esa industria a los Estados Unidos. El señor Peterson publicó, el ex miembro de la Junta de Control Fiscal, un tweet ayer o antier que decía que el presidente Trump iba a traer la industria farmacéutica a Puerto Rico. Y eso lo colocó en una oración, punto. Sin un bot, eh, punto. Pero enfatizó el área energética. Oye, no seamos ingenuos. El hombre tiene un interés personal por lo de la deuda de Puerto Rico, de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus implicaciones. Pero si vamos a asumir que el comentario, por cómo influyen en la posición del presidente de que vamos a traer la industria farmacéutica a Puerto Rico, nosotros tenemos que tener la capacidad eléctrica, energética, el suplido. O sea, no puede ser un acto de fe, un milagro, el llegar al punto histórico más alto de consumo energético y que no se caiga la red. O sea, no puede ser así. Tenemos que tener la capacidad para absorber esas industrias. La de la gente que va a venir a vivir a Puerto Rico para poder apoyar esa industria, que van a demandar recursos, que van a demandar una infraestructura adecuada y que el costo de hacer negocios en Puerto Rico y el costo de vida en Puerto Rico se atempere a la realidad de estos estados y países donde estas empresas se están estableciendo, porque tú no escuchas estas inversiones en África, tú no escuchas estas inversiones masivas en Brasil, tú no escuchas estas inversiones masivas en Venezuela. O sea, hay unos elementos que Puerto Rico tiene de ventaja, pero hay otros estados y hay otras localizaciones que sus ventajas van por encima. Educación es fundamental. El sistema, que en español la palabra correcta es sanitario, pero usamos el término sistema de salud de Puerto Rico, hay que preservarlo, hay que defenderlo. Eric, yo no voy a entrar en, porque la verdad es que o sea, sí me interesa, creo que el país le interesa de tu salida de allí. Creo que el hecho de que se haya puesto una persona que no es alguien que tiene una trayectoria en la industria, básicamente industrial, valga la redundancia, pues es un Uh -huh. problema porque tenemos a alguien que trabajaba en cosas turísticas. O sea, yo no tengo problema, de nuevo, y yo sé que mucha gente lo ha tomado bien personal. De hecho, Rivera Chats me tiró a matar en esa y whatever, y yo pues me río porque es como que, mano, lo obvio, lo evidente. Yo nunca me he comparado con Jorge Veranieves ni con Aníbal González Irizarry, by the way. Pero sí me parece chocante el que
tengamos una persona que se dedicaba a trabajar en la industria de bodas, lo cual es una industria importante en el sector turístico, pero no en el sector Ujú. industrial. Y que esa persona sea la que dirige la fomento industrial en Puerto Rico es un problema, a menos que de nuevo hemos decidido cerrar el programa y convertirlo en un mero realtor, en un mero vendedor de bienes raíces. Y eso, si esa es la decisión, pues cambiemos la ley y hagámoslo como usted mencionaba, un mero programa. Ok, dicho eso, a mí sí me preocupa su salida porque alguien con la trayectoria que usted ha tenido en la industria privada, de repente se pone disponible a estar en una posición pública y sale, pues no da credibilidad al proceso. No da credibilidad a que las empresas que estuvieron reuniéndose con alguien que de repente te dice, yo he dirigido 2 farmacéuticas, yo he estado presidiendo la asociación de todas esas farmacéuticas, de repente salga y llegue alguien y el sustituto en la próxima reunión sea un wedding planner. No lo estoy diciendo restándole méritos a los wedding planners. Yo tengo muchas amistades wedding planners. De hecho, Yasca Crespo es una de mis closest friends. Y la industria de bodas es una industria importante que deja mucho dinero. Dicho eso, no es fomento industrial. Eso no nos ha quitado credibilidad, el hecho de que tengamos una persona como usted y de repente salga usted y llegue otra persona. No es parte del problema que tenemos histórico. Fíjate, no lo creo porque en mis 6 meses en Pritco, quien llevaba el rol preponderante de trabajar con las industrias, con las empresas, en términos de promoción y en términos de decision making, era Invest Puerto Rico si las empresas son nuevas. Así que si un Eli Lilly quiere establecerse en Puerto Rico, si Amgen quiere arrancar algo nuevo, la primera línea de defensa del proceso es Invest Puerto Rico. Segundo, cuando habían empresarios locales a quererse establecer, a querer expandir su base de empleos o sus inversiones, fundamentalmente el área que los atendía era el área de incentivos. Así que en Prisco, yo con quienes trabajaba principalmente era con el grupo de empresarios que ya tenían unas facilidades o que querían facilidades nuevas por empresas a establecerse, pero que ya habían hecho su due diligence con el DIDEC. Y mi rol era pues el facilitar, conseguir, analizar, buscar un financiamiento para la expansión que ellos iban a hacer. Así que desde ese aspecto yo no creo que como tal el que mi salud me haya impactado y yo haya decidido pensar en que mi longevidad con mi familia, el proteger ese tiempo de calidad con mi familia era importante, pues yo no creo que le restó tanto porque yo no estuve muy involucrado con empresas para decidir establecerse en Puerto Rico. No. Al contrario, más reuniones tuve con alcaldes, con funcionarios electos, con empresas locales para negociar rentas, para decidir qué términos eran aceptables o no en sus contratos, porque te voy a confesar, en Puerto Rico hay una mentalidad de tratar de que Pritco alquile todo por $1. O sea, y no puede ser. O sea, Pritco Bueno, hoy, más del 5, los cuentos de los alcaldes pidiendo edificios de Pritco para empresas municipales a 3 pesetas son históricos, o sea, eso no es nuevo. pues, pero, oye, en el caso de los alcaldes, mi simpatía, y te voy a explicar por qué, sin mencionar el municipio, pero yo fui a un municipio eh, que la gente en la calle se me acercaban sin conocerme. Mire, usted viene a reunirse con el alcalde, etcétera, indagando a ver si las condiciones económicas iban a mejorar en el municipio. Municipio pequeño, con condiciones económicas fuertes. Mi corazón se quedó allí. Y eso ese alcalde lo sabe y yo se lo comunicaba. Y gracias a Dios creamos las condiciones para que pueda echar para adelante. Pero así están muchos alcaldes a través de toda la isla. Y tienen todo mi apoyo,
tuvieron todo mi apoyo. Pero duro es tú encontrarte a alguien del sector privado que te debe alquiler por años y quiere que como tú eres nuevo como director de Prisco, tú le condones toda esa deuda. Eso no es correcto. Eso no está bien. O sea, vamos a sentarnos, vamos a evaluar tu condición, yo voy a hacer lo posible por ayudarte, queremos rescatarte, queremos asegurarte que sobreviva, pero ir de X monto a cero, eso no es correcto. Mucho de mi tiempo se dedicó a eso, Jay. Y eso, pues, en parte tiene mucha razón. La compañía de fomento industrial, basado en la ley 188 del 1942, tiene una responsabilidad de velar y apoyar el nuevo modelo de desarrollo económico del país. Y como nuevo modelo de desarrollo económico es bien importante el fortalecer la infraestructura, fortalecer la academia, fortalecer la salud del país, que son los puntos fundamentales del indicador de desarrollo humano. Eso es bien importante. Eric, gracias. Nos debemos No a tu orden, Jay. Nos debemos otra conversación más. Siempre a tus órdenes. Gracias, caramba. lo aprecio. Gracias por esa disponibilidad. Muchas gracias. Seguro que sí. Eric Santiago Justiniano, es director de Prisco y presidente pasado de la Asociación Industriales. Gracias.